muy buenos días, muy buenas tardes o quizás tenga usted muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre. Les saluda nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, ministerio que llena siempre a cada persona con el agua pura y fresca que produce la verdad de la palabra, haciendo el programa desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más y muchas gracias como siempre por estar ahí atentos al nuevo mensaje de nuestro programa Encuentros. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, o quizás, mejor dicho, le ha pasado 1000 veces, que ha escuchado o presenciado una prédica en una iglesia o por internet donde el pastor y la prédica son tan soporíferas que son inaguantables. O quizás alguna vez ha soportado una prédica donde el reloj no se mueve nunca de su sitio, porque el tiempo no pasa nunca y se hace interminable. O quizás ha oído una prédica donde usted está en medio mismo de la iglesia donde quisiera salir corriendo, pero está atrapado por todos y no puede salir. O quizás ha oído una prédica donde el pastor no tiene la más mínima gracia para predicar. Usted se aburre y un halo de monotonía interminable y adormecedora envuelve todo el local. O quizás ha estado en una prédica donde el pastor solo lee y lee de un principio a fin los apuntes y es como que está desconectado de la audiencia. O quizás ha oído y presenciado una prédica simplemente gritona, sensacionalista y manipuladora con el micrófono y con un montón de gesticulaciones exageradas del predicador para pretender así tener más credibilidad en lo que dice, como si por gritar se tuviera más autoridad. Hay miles de predicadores gritones que parecen energúmenos. O quizás ha visto un predicador que habla y no dice nada, y uno se pregunta al final, ¿pero de qué habló este hombre? O quizás ha visto un pastor y prédica donde el pastor no tiene ni idea de lo que está hablando, y divaga para simplemente rellenar el tiempo. O quizás ha estado en una prédica donde se enseña constantemente cosas erradas, pero usted sigue y sigue yendo ahí por el simple costumbrismo de ir porque hay que ir. O quizás ha estado alguna vez en una prédica donde el pastor es un showman, que solo hace reír y cuenta tonterías o moralidades o historias personales para entretener a la audiencia. O quizás ha estado o ha oído una prédica donde el pastor no tiene ni idea del evangelio, solo aburre, pero usted lo escucha por simpatía, porque es su pastor. O quizás ha estado en una prédica donde percibe que el pastor está más muerto que una tumba. O quizás ha visto alguna vez un predicador bonachón, canoso y moralista, de esos que no son radicales, sino tibios, flojos, que no se ponen firmes para no herir la sensibilidad del oyente. O quizás le ha tocado una prédica de un varón jovencito y neófito que no transmite más que nerviosismo y le transmite a usted esos nervios. En fin, usted podría poner en esta lista 100 casos más de predicadores y prédicas similares, pero estos pocos ejemplos que le he dado son más que suficientes para llamar su atención y hacerle ver en el día de hoy, en este mensaje, la enormísima cantidad de este tipo de pastores que no tienen ni idea del verdadero modelo bíblico de predicador, predicación y prédica, porque no conocen ni siguen el modelo del maestro por excelencia. El Señor Jesús, el mejor predicador con las mejores prédicas de todos los tiempos. Así que hoy, precisamente, para ayudarle a usted a discernir un buen pastor de un falso pastor, de un inepto pastor, le regalaremos una vez más nuestra enseñanza teológicamente expositiva basada en 4 puntos, tomados precisamente del modelo del predicador verdadero, del predicador vivo, fresco, dinámico, perfecto, atrapador, admirable, único, perfectamente doctrinal, ejemplar, modelo. Mi modelo, el Señor Jesús. Y lo haremos estudiando algunos pasajes de él en Lucas capítulo 24.
Así que, después de esta introducción de más o menos 4 minutos, analizaremos 4 puntos que Jesús mismo puso en práctica y dejó como modelo de pastor y predicador que nos servirán a nosotros. Primero, para que usted los tenga en cuenta y los ponga en práctica, si es que usted es predicador, líder, enseñador, pastor o evangelista. Y también para que aprenda usted, aunque no sea enseñador, a discernir una prédica y un predicador verdadero. Así que, entremos en materia. Dijimos que hablaríamos de 4 puntos, así que entremos en el punto número 1, tomado de Lucas capítulo 24, versículo 27. De ahí tomaremos la primera enseñanza de cómo Jesús predicaba y enseñaba. Dice el texto: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicaba lo que todas las escrituras decían de él. ¿Sabe lo que vemos ahí en ese pasaje, estimado oyente? Vemos 2 puntos importantes. Primero, Jesús nos enseña que un predicador debe tener conocimiento total de todas las escrituras, tal como dice el verso 27. Si usted no conoce todas las escrituras, no puede ser predicador, no está acreditado. Hoy en día cualquiera es predicador. Jesús dominaba todas las escrituras y nos deja su modelo. ¿Sabe cuál es una de las primeras preguntas que le hacemos a la gente y a los pastores cuando vienen a consulta? Les preguntamos: ¿cuántas veces has leído la Biblia completa en tu vida hasta el día de hoy? ¿Y sabe cuántas veces nos han dicho que no la han leído completa ninguna o tan solo la han leído 1 o 2 veces? ¿Se asombraría si usted hiciera esa pregunta a partir de ahora a todo predicador o enseñador que se le ponga por delante? Sea valiente, estimado oyente, hágalo. Pregúntele de forma sorpresiva a su pastor, a su líder, pastora o predicador, ¿cuántas veces ha leído la Biblia completa? Y espere la respuesta y se asombrará. Hágale esta pregunta sin miedo a todo líder, a toda falsa pastora, a todo pastor, a todo predicador, a todo evangelista que se le ponga por delante y verá cuántos están desacreditados por no conocer todas las escrituras. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Hoy, en el día de hoy, cualquiera es predicador. Jesús nos está dando aquí ejemplo de conocer toda la Escritura desde el inicio, o sea, desde los libros escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y luego todos los profetas, y en el día de hoy incluye todos los apóstoles. ¿Se da cuenta, estimado oyente, que para predicar, liderar, enseñar, pastorear, se debe conocer muy bien toda la Escritura, como infiere aquí el Señor Jesús en este pasaje? Lo segundo que vemos aquí en Lucas capítulo 24, versículo 27, es la centralidad de la prédica en Jesús. Porque el texto dice: lo que las escrituras decían de él. Jesús no se puso a hablar de otro tema que no sea él, porque él es el centro de toda la escritura. De la misma manera, ese debe ser el modelo para todo predicador, que la centralidad de la prédica, sea el tema que sea, este debe estar centrado en el Señor Jesús, porque toda la Escritura habla de Él. Entonces tenemos que encontrar en cada parte de la Escritura al Señor Jesús como Él mismo lo dijo. Pero, ¿no es cierto que miles de predicadores y sus prédicas se centran en cualquier cosa menos en el Señor Jesús? Incluso, ¿cuántos predicadores se centran en la Escritura, pero no se centran en el Señor de la Escritura? ¿Se da cuenta de la diferencia? Se centran en moralidad, se centran en prosperidad, se centran en religiosidad, se centran en legalidad, se centran en el diezmo, se centran en sus doctrinas denominacionales, se centran en contar testimonios, se centran en contar historias, se centran en cualquier cosa menos en el Evangelio y el Señor del Evangelio que está en toda la Biblia. Así que, escucha a partir de hoy muy bien a su pastor y mire en qué se centra, mire cómo habla, mire el tema que predica,
Mire si siempre habla de lo mismo o conoce toda la Escritura. Mire si se centra en el Señor Jesús y su mensaje. Pruébelo, fíltrelo, pregúntele. No tenga pena por hacerlo. Ahora, atento a esto. Cuando usted escuche hablar a un predicador de Dios, con frases como estas: busca a Dios, hermano. Acérquese a Dios. Dios lo está esperando. Usted necesita una relación con Dios. Usted tiene que conocer a Dios. Cuando escuche a un predicador hablar así y centrarse en Dios, pero no hay en su boca nada de centralidad en el Señor Jesús, cuando usted vea en su boca que solo habla de Dios, entonces ahí podrá detectar un pastor errado, con apariencia de piedad, engañado y engañando, porque la centralidad es en el Hijo, no en el resto de la divinidad, no en el Padre, no en el Espíritu Santo. Un pastor que tiene en su boca constantemente Dios por aquí, Dios por allá, o el Espíritu Santo por aquí, el Espíritu Santo por allá, ese hombre es un predicador errado. Paradójicamente, no tiene nada que ver con Dios, es puro profesional. Un predicador que conoce al Señor Jesús, que fue impactado por el Evangelio del Señor Jesús, su centralidad está en el Señor Jesús, no en Dios, como si fuera algo distante o impersonal. Precisamente cuando hablan así, Dios, eso es lo que los delata, eso es lo que muestra que ellos no tienen ninguna relación con Dios, sino solo religión. Esté atento y apunte todos estos detalles, estimado oyente, para que usted pueda detectar un lobo, detectar un profesional, o un mercenario, o un vividor, o un religioso, o una copia de plástico que no se parece en nada al modelo perfecto, el Señor Jesús, el cual habló de que cada predicador debe predicar de Él, como lo hicieron todas las Escrituras y todos los profetas. Cuando nosotros profetizamos, es decir, predicamos, debemos llenar nuestra boca del Señor Jesús, no de Dios. Ya sabemos que Jesús es divino, que es parte de la familia de Dios, pero la relación del convertido, la relación del creyente, que es la esposa, no es con el Padre ni con el Espíritu Santo, sino con el esposo, el Señor Jesús, el cual padeció por ti y merece la preeminencia. Si un pastor no transmite, no se centra en el Señor Jesús, no es un buen pastor. Estos dos puntos es parte de lo que tiene que tener todo predicador, y así lo mostró el mismo Señor Jesús, y también lo muestra este predicador que les habla hoy y ahora. Nuestra centralidad es siempre, siempre, siempre el Evangelio y el Señor del Evangelio, en todo lo que predicamos de la Escritura. En resumen, en el punto 1, tomado del verso 27, sacamos la conclusión de que Jesús nos enseña dos cosas que todo predicador debe tener. Punto 1, tener conocimiento total de la Biblia. Punto 2, tener centralidad total en el Señor Jesús. Pasemos ahora al punto número 2. Lo vamos a tomar de Lucas capítulo 24, versículo 32, que dice: Se decía el uno al otro: Oye, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros y nos explicaba las Escrituras? ¿No te pasaba a ti lo mismo que a mí? Sí, es verdad, tienes razón. También aquí vemos otros dos puntos en el versículo 32 que debe tener usted en cuenta para detectar un buen predicador y filtrar un mal predicador. Punto número 1 del verso 32 nos enseña que todo predicador, estimado oyente, que conversa con las personas o predica de las Escrituras a cualquier audiencia, debe hacer arder al oyente con lo que predica. El texto no dice despertar las emociones, sino hacer arder los corazones. El texto no dice hacer llorar a la audiencia, sino dice hacer arder el corazón de la audiencia. El texto no dice hacer reír a la gente,
sino que dice hacer arder el corazón, que es muy diferente. ¿Y qué es hacer arder el corazón? ¿Qué es inflamar el corazón del hombre? Arder o inflamar es producir fuego, quemar lo que no vale en el corazón y dejar puro solo lo que vale. Hacer arder el corazón del oyente es elevar a la persona a otro nivel más allá de lo anímico, tal como se eleva el fuego cuando quema. Hacer arder el corazón es cuando un predicador te quema por el fuego de la verdad. Hacer arder el corazón del oyente es hacerle comprender lo que nunca había comprendido. Hacer arder el corazón es cuando el espíritu, es decir, la parte más profunda del ser, se enciende, se despierta la llama, se inflama, se llena, se vivifica, se eleva como una llama viva al cielo. No estamos hablando de hacer arder el alma en emociones, estamos hablando de revelaciones, de algo más profundo, un nivel más abajo, no un nivel bajo, como en el día de hoy, sino un nivel más abajo. Estamos hablando de hacer arder el espíritu de las personas, no hacer arder el alma de las personas, las emociones de las personas. Estamos hablando de hacer arder, de purificar el lugar santísimo del hombre, allí donde el Señor Jesús viene a morar. Dios es fuego, y le encanta un lugar donde arda constantemente fuego santo. En las iglesias se calienta el alma, pero un predicador verdadero debe hacer arder el espíritu. Un predicador que sea espiritual hará como el Señor aquí en el camino de Emaús. Llegará, sorprenderá, impactará. ¿No sabes de dónde ha salido? Pero encenderá tu espíritu, despertará tu espíritu y te hará arder el corazón con la verdad. Un predicador así, a un convertido, lo hará arder para motivar y alimentar su espíritu. Pero a un inconverso le hará arder el fuego por primera vez por medio del Evangelio. Hacer arder el corazón es llevar a la persona a otro nivel que nunca había tenido. Hacer arder es hacer elevar al ser, de la misma manera que cuando algo arde, sube y se eleva. Hacer arder el corazón es elevarlo al cielo. Hacer arder el corazón es esa añorada carencia abrumadora del día de hoy en las prédicas que estamos acostumbrados a oír. Hacer arder el corazón es despertar, calentar, inflamar. Es algo intenso, algo vivo, algo espiritual, no emocional, no motivacional, no sentimental. Es enseñar algo único que nadie te enseña y nadie te habla. Por eso decían del Señor Jesús, en Juan 7:46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, decían de Jesús. Ese es nuestro modelo de prédica, estimado oyente. Esa es nuestra meta, ese es el modelo, ese es el listón que nos ha dejado el Señor Jesús como predicadores y así lo practicamos. La segunda parte del versículo 32 se refiere a explicar las Escrituras, no a explicar psicología, no a explicar tu vida personal, no a explicar tu testimonio, no a explicar tus experiencias religiosas, no a explicar cómo motivar el alma, no explicar cómo motivar la autoestima, no explicar cómo ganar fama o ganar dinero, no, y 1000 veces no, sino lo que todo predicador debe hacer, según este modelo bíblico, es hacer arder a la persona tomándose el tiempo pacientemente para explicar con detenimiento, muy detallada y expositivamente las Escrituras, en espíritu y en verdad. Nosotros explicamos las Escrituras con detalle, de forma expositiva, verso a verso, frase a frase, palabra a palabra, asegurándonos que la gente comprende las palabras y las ideas del Señor del universo.
No divagamos, no tomamos un texto y luego hablamos de cualquier cosa menos del texto, sino que nos tomamos el trabajo de explicarlo para dar luz y que eso produzca crecimiento en los convertidos y conversión en los inconversos. Explicar es todo un arte laborioso que los simplistas predicadores del día de hoy no conocen. Analice todo esto muy bien, estimado oyente. Repase el audio. Le regalamos este mensaje. No le dé su tiempo a entretenedores, ni a lobos, ni a predicadoras, ni a pastoras, porque el Señor Jesús aquí está dando instrucciones solo a hombres, no a mujeres. Antes de continuar con los siguientes 2 versículos, hagamos un breve resumen de los 2 versículos que ya hemos visto. En el versículo 27 tenemos 2 cosas. Primero, la necesidad de un conocimiento total de la Biblia. Y segundo, la centralidad total en el Hijo. En el verso 32 hemos visto también otros 2 puntos. Primero, hacer arder el espíritu de las personas. Y segundo, saber explicar todas las escrituras a las personas. Pasemos ahora entonces a los siguientes 2 puntos con los siguientes 2 versículos. En Lucas capítulo 24 versículo 45 veremos el punto 3, que dice: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¡Qué arte más maravilloso! ¡Qué privilegio tan grande! ¡Qué responsabilidad tan seria! ¡Qué honor ante el cielo! ¡Qué gozo inigualable! ¡Qué disfrute es entender y comprender! Y qué disfrute es hacer entender y hacer comprender lo divino. Es abrir el entendimiento de la raza humana caída para hacer de ellos una nueva raza de hombres que comprendan las verdades eternas ahora ya totalmente reveladas. ¿Se da cuenta del nivel que estamos hablando, estimado oyente? ¿Puede ver la diferencia con esos motivacionales que solo piensan en elevar su nivel material en lugar de elevar su nivel espiritual? Solo piensan en elevar su nivel de autoestima en lugar de elevar su conocimiento y relación con el Señor y su Evangelio. Nosotros elevamos el nivel espiritual de la gente, no el nivel material de la gente. Exponer las Escrituras con conocimiento pleno, con ardor, con revelación, con explicación, con pasión, entendible para el más sencillo, es todo un arte y una honrosa colaboración que nos encomienda el Espíritu Santo para abrir el entendimiento entenebrecido de los hombres y hacerles comprender los misterios que nos han sido revelados y hacerlos disfrutar cuando entienden algo nuevo. ¿Sabe qué gozo se tiene cuando alguien entiende la verdad y comprende la verdad divina por medio de lo que predicamos? No solo se beneficia el que recibe lo que enseñamos, sino que uno se goza repartiendo la verdad a raudales, como una tinaja llena que se desborda de agua pura, el agua pura de la verdad de la palabra que derramamos abundantemente en este canal. En este canal abrimos el entendimiento de las personas a las doctrinas verdaderas para que las comprendan, las crean y luego digan: ¡oh, qué profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento del Señor! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos! Pero que ahora comprendemos. Amén. Aleluya. Así dice Romanos capítulo 11, versículo 33. Llegamos ahora casi al final, o sea, al punto 4, que tomaremos de Lucas capítulo 24, versículo 46, que dice: Estaba escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Por supuesto, en el modelo del predicador por excelencia, no podía faltar el Evangelio, y en esas 2 frases del versículo 46,
estimado oyente, están precisamente escondidos, una vez más, los dos pilares de la salvación: la obra de la cruz y el sello de la resurrección. En la cruz tenemos el Evangelio, y en la resurrección tenemos el poder del Evangelio. En la cruz está escondido todo lo invisible de Dios, y en la resurrección está todo lo visible de Dios. En la cruz tenemos el desgarro de la unidad divina, y en la resurrección tenemos la restauración de la unidad divina. ¿Ve? Siempre está el Evangelio por medio. Siempre de una manera más visible o menos visible, a lo largo de las páginas y textos de la Escritura, aparece el Evangelio. Es lo que tantas veces hemos dicho en este canal, la tesis que siempre enseñamos en este canal, y hasta hemos sentado cátedra en este canal. Muchas veces hemos enseñado vez tras vez en este canal que Cristo tenía que padecer por una sola razón. La única causa del padecimiento de Jesucristo en la cruz fue recibir la justicia que merecen las injusticias o delitos del hombre. Ese fue su padecimiento, recibir una justicia que no merecía. Y vaya si padeció. No solo padeció él, sino su preciosa familia divina, el Padre y el Espíritu Santo, que también padecieron al ejecutar al amado de sus entrañas. Cristo padeció por ser ejecutado por el Padre en complicidad con el otro juez, el Espíritu Santo. El Padre padeció al ejecutar a su Hijo, desgarrándolo de esa unidad que tenía con el Hijo. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo también padeció el desgarro de la comunión divina que tenía con el Hijo, y el dolor de sufrir junto con el Padre la ejecución que ambos hicieron sobre el Hijo. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Los tres padecieron por usted. El Padre es el ejecutor de la ira y la justicia divina. El Espíritu Santo es el juez testigo. Pero el que recibe el padecimiento de la ira y la justicia divina es el Hijo. Ahora, escuche bien esto. Escuche el Evangelio. Dios es juez justo, estimado oyente, y el hombre un delincuente por haber roto toda la ley de Dios. Así que Dios, como juez, tiene que descargar y aplicar su ira y su justicia sobre el hombre delincuente. En estas circunstancias, el hombre no tiene salida, sino un grave problema. La justicia, el juicio, la ira y la condenación eterna están sobre él. Ahora, si la justicia cae sobre el hombre cuando Dios le quita la vida, entonces el hombre irá irremediablemente a la condenación eterna. Pero si la justicia que merece el hombre culpable la recibe un hombre inocente, entonces hay esperanza. Y esa es precisamente la causa de haber padecido el Señor Jesús en la cruz. Escuche bien, estimado oyente. En la cruz, el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias. La mejor noticia que le hayan podido dar en la vida es esta. La frase más impactante del universo es esta. El argumento teológico más contundente es este. La razón más dolorosa de la cruz es esta. La realidad más cruel vivida por el Trino Dios es esta. La solución al problema eterno del hombre es este. El centro de la Semana Santa que se avecina es este. En la cruz el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias. Esto es el puro Evangelio, la buena noticia pura. Este es el padecimiento del Cordero de Dios para quitar tus pecados. Este es el padecimiento del cual les habló Jesús a esos discípulos de Emaús que nombran todos los profetas del Antiguo Testamento. Por eso tenía que padecer,
para que Dios desahogara la furia que producen tus pecados y para que Dios pudiera satisfacer la justicia que merecen tus pecados, tus delitos, tus maldades, tus injusticias. Ahora, no te vayas. Sigue atento a esto. Cuando tú reconoces tus injusticias cometidas en la vida, primera condición, y cuando te apropias de la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz, segunda condición, entonces Dios te declara justo, perdonado, salvo, y ahora ya no tendrás que padecer tú en la condenación eterna. ¿No es esto maravilloso? ¿No se abre su entendimiento? ¿No se inflama su corazón? ¿No está suficientemente claro y jurídicamente explicado? ¿No comprende lo precioso que es este verdadero evangelio y no el evangelio moralista, materialista, emocionalista, sensacionalista y una larga lista que usted tiene en su iglesia y oye por ahí? Esto es lo que le explicó Jesús a los discípulos cuando les hablaba en el camino de Emaús sobre su padecimiento, y eso fue lo que inflamó sus corazones, según cuenta Lucas capítulo 24. Y ahora se lo enseñamos nosotros a usted exactamente igual que lo hizo el Señor Jesús. En resumen, le ofrecemos aquí un auténtico filtro para que usted perciba si un pastor le está engañando o no, para discernir un buen pastor de una imitación, de una baratija, de un pastor de plástico, de uno que pasa por vivo pero está muerto, de un pastor de bisutería, en lugar de ser una auténtica joya valiosa de predicador que predica la verdad, que hace arder el espíritu. Tenga cuidado, estimado oyente. Hay mucho teólogo por ahí suelto. Hay mucho payaso de circo. Hay mucho sensacionalista de pura escatología vanidosa. Hay mucho sacerdote bravucón en la red que cree defender como nadie la doctrina verdadera. Hay mucho profesional motivacional metido en la iglesia. Hay mucho predicador psicólogo. Hay mucho pastor pentecostal descontrolado. Muchos calvinistas reformados soberbios. Muchos adventistas engañados con la carga sabática. Mucho judío mesiánico ciego. Incluso también hay mucho bautista de la oración de fe, tibios, flojos y bonachones. En definitiva, hay mucho lobo suelto. De todos esos, tenga cuidado, estimado oyente. Abra los ojos, discierna y analice como un buen bereano a ver si es así. Todo lo anteriormente expuesto, exactamente así, lo hacemos en este Ministerio Tinajas siguiendo el modelo de Lucas capítulo 24. Ahora, busque una iglesia y un predicador con este modelo bíblico que le hemos enseñado hoy, y si no lo encuentra, no se reúna en ninguna congregación, porque estaría perdiendo el tiempo y sería usted una cabra reunida en un establo guiado por lobos, siendo cómplice de ese mal predicador y de esa mala prédica. Cuídese de la obsesionitis de tener que congregarse a escuchar un mal predicador y malas prédicas cuando la Biblia no le obliga a congregarse. Quédese en casa y ganará más su alma y su bolsillo. Y hasta aquí, estimado oyente, una vez más con el análisis expositivo de una parte de la palabra de Dios, donde le hemos enseñado a diferenciar un pastor correcto de uno incorrecto, una prédica correcta de una prédica incorrecta. Que conste en acta. Para preguntas, comentarios y enseñanza, escríbanos nicos@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad? Solo la verdad y nada más que la verdad que usted necesitaba oír, el pastor y predicador Nicos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Hasta nuestro próximo programa, Encuentros.